Muchas gracias, Rafa, que estás aquí compartiéndonos o tratando de compartirnos algo de tu vida y de tu aventura. No, pues gracias a ti, Jaime, por invitarme a platicar contigo. Eh, Tantas cosas que hay, muchas son detalles insignificantes, algunas tienen alguna relevancia tal vez, al menos para mí. Y pues gracias por invitarme para estar aquí con ustedes, con Barlovento Films. Estaba yo estudiando filosofía, eso fue en la década de los 80s, hacia mediados de los 80s, y con un grupo de amigos nos fastidiamos de la vida urbana, nos fastidiamos de la cotidianidad de la gran ciudad de México y decidimos que podríamos acceder a formas más libres y más interesantes de vida y que estas formas de vida transcurrirían a través de la comunidad. Teníamos ya pues las referencias bien claras de las comunas hippies y del fracaso que muchas de ellas sufrieron, de tal forma que decidimos que buscaríamos implementar una vida en común en un medio rural donde pudiéramos ser relativamente autosuficientes y que viviríamos bajo una regla que nosotros mismos nos impondríamos. Encontramos que tal vez las comunas hippies, con lo mucho de valioso y de rescatable que tenían, habían tenido ciertos fallos que las habían llevado a desaparecer en más de una ocasión. Sin embargo, otras formas de vida comunal resultaban exitosas y habían perdurado a través de los siglos, no de los años. Me refiero, por ejemplo, al ejército o me refiero a las órdenes monásticas. Naturalmente no nos íbamos a rapar el pelo ni íbamos a hacer voto de castidad ni nada de esto, ¿no? Pero sí decidimos implementar una regla racional que nos permitiera convivir de la mejor manera posible en un medio más agradable, en medio del campo, ¿no? Es así que nos dimos a la tarea de buscar espacios en medios rurales donde pudiéramos asentar nuestra comuna, por una parte, y por otra parte nos dimos a unas larguísimas discusiones en relación a cuál sería la mejor forma de convivencia que pudiéramos de forma racional establecer para convivir entre nosotros. Acabamos finalmente por hacernos de unos terrenitos en las Chuapas. Pero en las Chuapas, en la parte más recóndita de las Chuapas, donde está la frontera ya con Tabasco y con Chiapas. Y ahí, cuando en aquella época era ilegal comprar parcelas ejidales, nosotros nos hicimos de una parcela ejidal en ese momento. Es una confesión que hago abiertamente porque, bueno, sé que podrá entenderse que era una práctica bastante común y extendida en aquel momento ceder derechos en el marco de una asamblea ejidal. El caso es que nos hicimos de una pequeña parcela, no tan pequeña, 20 hectáreas, en medio de la selva, donde había troncos enormes y árboles gigantescos de ceibas, de caobas, etcétera, mucha vida, etcétera. Y bueno, en este entorno fue que decidimos instalar nuestra comuna, a la cual llamamos el Tlalocan. La idea del Tlalocan es que un grupo de chilangos que en su vida habían visto una gallina viva iban a vivir, ¿no?, del trabajo en el campo. Y las conversaciones en relación a esa regla de vida, a esas normas, a esos preceptos racionales que nos permitieran convivir de la mejor manera posible, se prolongaron y se prolongaron y se prolongaron y se prolongaron. Llegó el momento en que yo me fastidié. Yo me fastidié y me fui. Me fui y llegué a casa de un ejidatario, don Erasmo Armas, que tenía pues una casa de palo rollizo y techo de palma, de guano. Y sorpresa, me encontré con que la vida comunal ya existía. Se llama ejido, ¿no? Y logré insertarme en la dinámica de esta vida ejidal. Llegué y viví en casa de don Erasmo por espacio de algún tiempo, él y sus hijos.
se dedicaron sistemáticamente a demostrar que eran más fuertes que yo, cosa que demostraron con creces, pero me enseñaron al mismo tiempo a convivir con ellos, a hacer una milpa, a desbrozar el monte, a agarrar algún animalito para comer proteína, y a moverme un poco en el marco de la vida cotidiana de ellos. La verdad es que las comunidades, los ranchitos que tenían los mestizos en esta zona eran bastante mal organizados. El perro se comía los huevos que ponía la gallina, el puerquito huía y se iba al monte, en fin, un relajo. Pero había chinantecos reubicados por efecto de la construcción de la presa. Les inundaron sus territorios y los reubicaron en esa zona precisamente de las Chuapas. Y los mestizos, particularmente Erasmo Armas, tenían cierto resquemor y desconfianza en relación a estos indígenas chinantecos, porque los suponían brujos, los suponían poseedores de poderes que ellos no conocían y de prácticas que para ellos eran más bien misteriosas. Y entonces el emisario, para ir a hacer el trueque de huevos por maíz o viceversa, era yo. Era yo quien iba a hablar con ellos y me sorprendió muy gratamente el orden, la limpieza y la forma en la cual estos chinantecos tenían organizada su parcela. De tal suerte que dije, bueno, pues vamos a tomar un café con ellos, y fui haciéndome amigo de ellos y fui encontrando que tenían mucho que decir y mucho que aportar para eso precisamente que andábamos buscando, que era una vida en común. Andando el tiempo, yo desarrollé amistad con los chinantecos reubicados en esa zona, y andando el tiempo construí una pequeña casita, por llamarla de alguna forma. Era una choza, más bien, no una casita, una choza, pero pude pues irme yo a vivir a ella, ¿no? Después de un año más o menos, llegaron mis amigos de la Facultad de Filosofía y Letras. Recuerdo que estaba en el núcleo, no urbano, porque no es urbano, ¿no?, que es Río Playas. Estaba conviviendo, tomando cerveza con otros ejidatarios, cuando se paró el camión, que llegaba 2 veces a la semana, y algunos de ellos me dijeron, mira, esos deben ser tus amigos. Volteé a ver y del camión descendía un pequeño grupo de personas de mi edad, vestidos con overol de obreros, con casco de obreros, cargando una tina para bañarse, ¿no? Y uno de los ejidatarios con los que estaba ahí me dijeron, mira, eso no va a flotar, porque había un río por ahí, ¿no? Y no, bueno, pues efectivamente eran mis cuates. Cuando los vi, pues les di la bienvenida. Yo ya estaba más habituado que otra cosa a vivir con los ejidatarios del lugar, y bueno, los conduje a la pequeña casita que había construido, y empezaron las dificultades. Fue entonces cuando empezaron las dificultades para mí. Yo les dije a mis compañeros, miren, lo primero que tenemos que hacer es irnos a presentar con los vecinos, decirles que somos gente de trabajo, que venimos en son de paz, decirles que estamos a sus órdenes para trabajar de forma colaborativa con ellos, y invitarles un poco de lo que traigamos, una barrita de chocolate o un poco de café o lo que sea, en el ánimo de que en los usos y las costumbres del lugar pudiéramos empezar a establecer una comunicación y un contacto con ellos. Mis amigos me dijeron, no, nosotros venimos a hacer nuestra propia comuna. No, nosotros no venimos a involucrarnos en la vida de la gente que vive aquí, sino a desarrollar nuestra propia forma de vida comunal de acuerdo a la razón y a la regla que nos hemos impuesto para ellos. Y les decía, bueno, pues es que aquí la razón como que no funciona muy bien, nos vamos a morir de hambre si no vamos a presentarnos y a buscar colaborar y coadyuvar y a estar trabajando solidariamente con los compañeros del ejido. Se negaron en redondo mis amigos a hacer estas visitas de cortesía, bueno, acabó el caso en que fueron a visitarnos algunos ejidatarios cercanos para pues ver quiénes eran estos bichos raros que habían llegado a vivir allá conmigo, que conmigo ya había cierta amistad.
Este tipo de discrepancias y de diferencias acabaron rompiendo finalmente la armonía, porque yo tenía ya, no compromisos, pero amistades hechas y pues yo sí tenía que participar en las faenas que se organizaban de forma colectiva, lo había venido haciendo a lo largo de un año. A cambio de eso, ellos me habían alimentado a mí, y tenía, bueno, pues que ser recíproco en este sentido, ¿no? Y esto fue agudizando de alguna forma las diferencias entre mis compañeros de comuna, la razón que buscábamos para establecer nuestra comuna derivó en que en una noche aguardientosa acabamos a golpes todos contra todos. Yo decidí tomar mis cosas e irme y pues jamás regresé. Pero quedé con la idea de trabajar con los pueblos indígenas. Descubrí a los chinantecos reubicados, descubrí su forma de vida y encontré que es ahí donde yo quería estar con ellos, es ahí donde yo quería desarrollar lo que pudiera desarrollar y aportar lo que pudiera aportar y aprender lo que pudiera aprender. Y entonces fue que, bueno, pues regresé a la Ciudad de México después de 1 año y 1 mes de estar en esta comuna en Las Chuapas y busqué trabajo y finalmente fui a dar al Instituto Nacional Indigenista, donde me enrolé en las filas de la Subdirección de Investigación para hacer unos diagnósticos sociodemográficos de distintos estados. Hice el de Oaxaca, hice el de Guerrero, les gustó mi trabajo, me invitaron a seguir participando en actividades de investigación. Tuve la oportunidad de estar en Jamiltepec cuando se discutió la inclusión o no de los afrodescendientes en los fondos regionales de solidaridad. Encontré que no todo era amabilidad entre los pueblos originarios de México. Los chatinos, por ejemplo, los mixtecos instalados en esa zona de la Costa Chica decían, no, los negros no entran, ¿no? Porque ellos no son indígenas, son fondos para los indígenas. Indígena es aquel que habla una lengua indígena, ¿no? Y entonces como los afrodescendientes de esta zona de la Costa Chica no lo hablan, pues ellos no, el pastel se queda para nosotros. Fue una experiencia interesante, pero no plenamente satisfactoria, porque yo no quería estar haciendo investigación en la Ciudad de México. Finalmente, gracias a mi amigo Mario Maqueo, a mi amigo Luis Joel Morales, a mi amigo Eduardo Valenzuela, pude conseguir involucrarme en el proyecto de instalación de una radiodifusora en la Sierra de Zongolica y me enviaron para allá, a Zongolica, a hacer la investigación para la instalación de la radio. Les pregunté a mis colegas qué tenía que hacer yo, acostumbrado un poco a la investigación más bien de carácter documental y etcétera. Y me dijeron, no, pues mira, lo que tienes que hacer es ir a la cantina, ir al partido de fútbol, irte al baile popular que se organice, irte al mercado, y bueno, ¿y eso? Me dijeron, te vas a sensibilizar en relación al lugar donde estás y entonces podrás tener los ojos necesarios para ver y entender dónde estás parado y dar inicio ahora sí a una investigación participativa donde en el marco de las asambleas que se efectúen para distintos motivos pidas la palabra en el espacio de asuntos generales y plantees la cuestión de que viene una radiodifusora que transmitirá en su lengua la música, las costumbres y las tradiciones del pueblo y que buscará el desarrollo de la región a partir de la plataforma de la tradición de la propia región. Y esto fue más o menos lo que sucedió. Yo estuve en Zongolica durante algunos años, desarrollé la investigación, me quedé después como director de la radiodifusora, hice amigos para toda la vida, compadres, amigos que estimo y estimaré siempre. Después de esto empecé a desarrollar algunos otros proyectos ya en el marco de un poquito apuntalado por la confianza que me daban los amigos que había hecho en la Sierra de Zongolica y con la venia de mis jefes, tanto en la delegación de Veracruz como en la subdirección de radio en México.
Sin embargo, yo quería Oaxaca. Siempre quise ir a Oaxaca. Y pese a que Zongolica es una región simplemente apasionante y en aquella época lo era todavía más, y que se hizo mucho, se logró hacer mucho, yo insistía en Oaxaca. Hablé con el delegado de Oaxaca y después de algunos años de estar en Zongolica finalmente me enviaron a Oaxaca. Pero me hicieron trampa porque me enviaron a Ojitlán. Ojitlán está en la cuenca del Papaloapan y son más jarochos que oaxacos allá, ¿no? Entonces, bueno, llegué a dirigir una radio que ya estaba instalada, la voz de la XEOJN, la voz de la Chinantla, que transmite en chinanteco, mazateco y cuicateco, y de cada una de estas lenguas en distintos dialectos. Entonces aquello era como la Torre de Babel, simplemente, ¿no? Fue una experiencia muy interesante, también esta, muy distinta a la de Zongolica, donde se habla un solo idioma sin variantes dialectales, donde las costumbres están muy arraigadas, donde la vida cotidiana de los pueblos indígenas arraiga realmente en las tradiciones ancestrales de estos pueblos. Y en la zona mazateca, chinanteca, cuicateca, pues encontraba uno una diversidad de costumbres, tradiciones, lenguas, dialectos que podían desorientar hasta el más orientado. Y bueno, después de esto vino Chiapas, ya cuando había emergido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, hice una investigación que jamás entregué porque tuve mis dudas respecto a para qué serviría. Eh, Ayudé en lo que pude, ¿no?, para la investigación de la instalación de una radio en Copainalá, y sin embargo me fui deshonrosamente, por cierto, de esa región sin haber concluido la investigación y bueno, pues ya un poco esa es la historia. Después de esto me vine a Veracruz, siempre me gustó Veracruz y con la idea de hacer una radio en Tlacotalpan, pero una radio libre, una radio independiente, una radio pirata, que llamábamos en aquella época. Y bueno, pues me arrastraba como perro buscando a ver quién me financiaba un micrófono, a ver quién me prestaba unos audífonos, etcétera, cuando un buen amigo, Eliseo Flores, apareció por ahí. Él era ya delegado del INI en el estado de Hidalgo y me invitó a la instalación de una nueva radiodifusora entre los otomís, entre los ñañú del Valle del Mezquital. El presupuesto estaba autorizado y no había ya que andar buscándole más. Yo no quería ya trabajar en el gobierno y entonces le dije a Eliseo que sí, que con mucho gusto, pero que haría la investigación desde una organización ciudadana civil, desde una ACE, Fomento Educativo. Fue el caso. Hice la investigación para la instalación de la radio, pero después acabé firmando contrato nuevamente con el INI y quedándome como director de la radio del pueblo ñañú, la voz del pueblo ñañú, en Cardonal, Hidalgo, por espacio de algún tiempo, y después pues finalmente migré a Veracruz, al puerto. Un poquito por ahí va la historia de esto, ¿no? Conservo hasta la fecha amigos en más o menos todas estas regiones. Tengo compadres nahuas, mazatecos, chinantecos, a quienes quiero mucho. Me encanta visitarlos y que me visiten. Tengo buenos amigos en la zona otomí del Valle del Mezquital, pero bueno, pues dejé el asunto para venirme al puerto de Veracruz. El Valle del Mezquital es una zona árida, una zona rocosa, una zona bastante complicada. La tradición de los pueblos indígenas se encuentra, a mi juicio, a mi parecer, un tanto diluida si en lo que respecta al arraigo de las tradiciones y costumbres, si la comparas con otras regiones, con la región Cora, Huichol, con la misma región mazateca, por ejemplo. La cercanía de los ñañús a grandes centros urbanos, como puede ser Pachuca, Tula o la misma Ciudad de México, hace que las culturas indígenas, los pueblos originarios, tengan ya una penetración mayor, ¿no?, en su forma de ser por parte de la forma de vida de esas grandes urbes. Algo muy importante, se han firmado ya los acuerdos de San Andrés Larraínzar.
de San Andrés Sacmanchen de los pobres, para ser precisos. Estos acuerdos, que no se los inventó el ejército zapatista, sino que fueron firmados por dos partes en mutuo acuerdo, son acuerdos, ¿no?, contemplaban la transferencia de las radiodifusoras del INI a los pueblos indígenas. Y esto lo había establecido, no era una locura de los zapatistas, esto era algo que habían consensado con el Estado en los acuerdos de San Andrés Larraízar. Yo me lo tomé muy en serio y dije, bueno, esta radio de Cardonal debe transferirse entonces a los ñaños, a los pueblos originarios del Valle del Mezquital. Pero a veces hablar de un pueblo originario o de una etnia es un poco hablar de una entelequia, ¿no? Había que buscar la forma de que estuvieran representados todos. Y para esto se creó un consejo consultivo que buscaría posteriormente ser el consejo directivo de la estación de radio. Y fueron invitadas las principales organizaciones productivas de la región, los investigadores de la región, la Academia de la Lengua ñañú, el Consejo Supremo ñañú, que era de filiación priista, y Servicios Educativos AC, que era parte del FIPI, del Frente Independiente de Pueblos Indígenas, Oralia y Salvador, en fin, o sea, hubo de chile, de dulce y de manteca. Organizaciones de artesanas, Hábitat para la Humanidad, en fin, o sea, había todo tipo de organizaciones y yo lo que hacía era buscar rendirles cuentas a este consejo y decirles, miren, el presupuesto de este mes viene así, nos lo vamos a gastar así y les voy a comprobar a ustedes, ¿no?, en qué estamos gastando el dinero. Si hay alguna sugerencia por parte de este consejo en relación a cómo buscar reorientar esto, pues externenla para que yo pueda proponer al instituto la modificación de las partidas y hacerlo tal como ustedes quieren que se haga. Por otra parte, la programación de la radio, pues tienen que definirla ustedes, digan qué quieren escuchar, qué les conviene escuchar, en qué horarios, y, en fin, ¿no? Y bueno, pues esta era la idea, ¿no?, transferir la radio. De tal suerte que yo le dije al delegado, de acuerdo, yo estaré aquí, haré la investigación para la instalación de la radio, me quedaré a dirigirla en sus inicios, en su primer año o 2 años, y después me voy. Pero me voy para entregarle la radio no al gobierno, sino a los pueblos originarios, de acuerdo a lo que establecen los acuerdos de San Andrés Larraízar. En el marco de esta decisión y de esta forma de proceder, fue que pues yo estaba haciendo ya las maletas, ¿no?, o sea, pensando en entregar la radio a quien los acuerdos de San Andrés Larraízar habían establecido que le correspondía. Y sucedió la coyuntura de que en ese mismo momento mi padre, que tiene una empresa que tiene a estas alturas ya 40 y tantos años, había comprado un terreno en la ciudad industrial Bruno Pagliai de Veracruz, que en aquella época, te estoy hablando hace 20 años, era un polo de desarrollo que prometía muchísimo, etcétera, no había baches. Bueno, la idea es que se instalaría ahí una bodega que estaría distribuyendo distintos insumos para la industria en distintos lugares del país. Pero la bodega estaba a medio construir y mi padre necesitaba a alguien de toda su confianza que pudiera terminar la construcción. Y a mí el puerto de Veracruz siempre me ha encantado, es mi debilidad mayor, ¿no? Jalapa me gusta mucho también, Coatepec, etcétera, Tlacotalpan, etcétera, pero el puerto me encanta. Yo soy, bueno, por parte de la familia de mi abuela paterna, originarios del puerto, tengo alguna raíz aquí. Pero sobre todo mucho cariño por el puerto, mucho aprecio por el puerto, por su gente, por su forma de ser. Pero eso de que una bodega industrial en la ciudad industrial para la distribución de productos para la industria es algo que no va conmigo. A mí me gusta trabajar con pueblos indígenas en medios rurales, algo parecido. Tenía ya la propuesta por parte de un buen amigo para trabajar en la zona de Quintana Roo con mayas,
peninsulares, nuevamente en una radio, sin variantes dialectales, cerca del Mar Caribe, etcétera, pero pues me eché el compromiso de terminar de instalar la bodega de la ciudad industrial Bruno Pagliai. Le dije a mi padre, mira, yo como los soldados te firmo un contrato por 2 años. Si me voy antes, desertor, y donde me agarres me fusilas, pero a los 2 años quedo liberado de esto para irme a hacer lo mío, ¿no? La cuestión es que se me atravesó el son jarocho en medio, la cuestión es que se me atravesó el mar en medio, la cuestión es que se me atravesó una bola de amigos, como la familia de ustedes, ¿no? Marianita, primero, Jaime y Marisa después, y empecé a hacer amistades por aquí, empecé a agarrar la jarana, empecé a asistir a los fandangos, bueno, no, esos 2 años son 20 a estas alturas y calculo que serán muchos más. Por otra parte, sucedió algo que yo nunca me había propuesto y que nunca estuvo en mis planes, y era el hacer acopio de recursos para construirme una casa propia. Yo siempre había estado viviendo en departamentos rentados o en las instalaciones de los centros coordinadores indigenistas o etcétera, pero nunca había tenido yo una casa propia. Y trabajando en esta empresa paterna, familiar, pude hacer acopio de los recursos necesarios para comprarme un terreno primero, juntar las canicas después y construir una casa. Entonces fue así que me quedé. Posteriormente encontré que el trabajo en la distribución de insumos para la industria suponía visitar ingenios azucareros, por ejemplo, en distintas partes del país y conocer un poco la dinámica no solo de la fábrica, sino de la gente que trabaja en la fábrica. Cuando suena el silbato del ingenio y llegan las tlacualeras a llevar la comida para los obreros, cuando ve uno las manifestaciones, las marchas, los plantones de los cañeros buscando precio para su caña, cuando ve uno toda la vida que gira en torno al ingenio, al guarapo, a la fiesta, a la vida que se desarrolla, ¿no?, en las ciudades alrededor de los ingenios azucareros o de otros giros industriales también, pues resulta que tiene mucho interés. Me resultó muy interesante y despertó mi curiosidad. Y bueno, esos 2 años empezaron a prolongarse. Posteriormente, la empresa se abrieron las fronteras de México. Se abrieron las fronteras de México y la empresa encontró con que era más provechoso importar productos de otros lugares a hacerlos, fabricarlos aquí. La empresa Fosquiva había venido fabricando algunas sales de fósforo y de repente resultó que las que venían de China eran mucho más baratas, ¿no? Aunque no hay un tratado todavía de libre comercio con China, era mejor traerlas de allá. Y esto me dio la oportunidad de viajar, de ir a otros lugares a buscar precisamente estos insumos. Y fue así que pude ir a China. A China yo iba una vez al año durante 8 años al menos, a distintos lugares. Conocí distintas provincias de China, después a Marruecos, a Bélgica, en fin, a otros lugares, ¿no? Y esto fue también un satisfactor que no estaba yo esperando del trabajo en la ciudad industrial Bruno Pagliai. Actualmente sigo allí, ¿no? Con todas las dificultades del caso. La ciudad industrial Bruno Pagliai fue francamente abandonada por las autoridades, por los fideicomisos que desaparecieron, por todo el mundo. Si uno va, parece un campo de guerra, aquello con unos baches espantosos. Vinieron otras zonas industriales a sustituir aquella, pero bueno, nosotros nos quedamos y seguimos trabajando de alguna forma. Yo lo hago a medio tiempo, pero con mucho gusto allá en la ciudad industrial Bruno Pagliai. Crecí desde niño rodeado de libros. En la casa de la familia siempre hubo mucho aprecio por la literatura, particularmente por la ficción literaria. Una tía a la que quise mucho,
Magdalena Blanco, trabajó ella como asistente de Díez Canedo, en Joaquín Mortiz, durante años, y conoció a Carlos Fuentes, a los de la literatura de la onda en su momento. Era la tía buena onda, ¿no? Que jalaba mucho con nosotros. Mis padres, a su vez, tenían sus propias estrategias, ¿no? Para acercarme a mí y a mis hermanos a los libros. Una de ellas consistía en poner en algunos estantes así más bien bajitos y accesibles una serie de libros y nos decían, esos libros están prohibidos, no los pueden leer porque son muy inquietantes sus contenidos y pueden, no, y bueno, pues en la noche ahí estábamos leyéndolos, ¿no? Yo recuerdo de niño a Emilio Salgari, a Julio Verne, a Stevenson incluso, ¿no? Como autores que eran recurrentes y que eran los que nos nutrían de fantasías para los juegos que armábamos mis hermanos y yo, ¿no? Entonces, bueno, libros siempre hubo, siempre estuvieron cerca. La cuestión del trabajo de mi tía en Joaquín Mortiz nos acercaba además a autores que estaban pues de moda, que estaban emergiendo en ese momento, ¿no? Y que era pues muy interesante leerlos, ¿no? Sergio Galindo, por ejemplo, ¿no? No sé, Rafael Ramírez Heredia, o algunos otros autores. Entonces, bueno, siempre estuvieron cerca de mí. Yo trabajé en alguna época, durante un periodo más bien breve, en la Dirección de Archivos Históricos y Bibliotecas del INAH, haciendo distintas chambas en distintos espacios. Y bueno, pues era trabajar con libros viejos, libros antiguos, o con facsimilares, microfilms, donde estaban reproducidas algunas cartas manuscritas, etcétera. Y todo esto como que fue acrecentando en mí el gusto por los libros. Y yo siempre leí, es una cuestión viciosa, diría yo, ¿no? Que tengo, o sea, no puedo estar sin leer algo. Ahora he bajado un poco el ritmo de mis lecturas porque tengo 2 hijos pequeños, pero yo no puedo estar sin estar leyendo siempre algo. Y bueno, esto viene de larga data, desde muy joven, ¿no? En Ojitlán, por ejemplo, la radio de Ojitlán con los chinantecos tuvimos la idea de pedirle a Fondo de Cultura que nos donara libros para hacer una biblioteca. La hicimos y la biblioteca no tuvo gran éxito entre la población, pero pues yo me la vivía ahí adentro leyendo a 1000 cosas que nos había donado Fondo de Cultura. Entonces, bueno, un poco por ahí viene. Tiene una historia que yo no sé realmente cuándo empezó. No sé cuándo empezó, pero recuerdo los libros cerca de mí desde siempre. Siento que a veces soy influenciable, muy influenciable por las novelas o por los relatos, por la poesía que leo, ¿no? Y mientras estoy leyendo a Homero, la Odisea, ando bravo y muy bravo, ¿no? Mientras ando leyendo a Conan Doyle o a Wilkie Collins me pongo muy victoriano. Mientras ando leyendo a Muerte sin fin de Gorostiza me pongo metafísico, ¿no? O sea, me pegan fuerte, pues, ¿no? O sea, tienen un efecto significativo en mi personalidad los libros cuando los estoy leyendo. Diría también en una especie de confesión y de sinceridad que soy bastante veleidoso porque acabo de leer la poesía de José Luis Rivas y me paso a leer las crónicas de Kapuscinski y entonces mi personalidad cambia un poquito con el cambio ¿no? Un tanto salvaje, un tanto brusco, ¿no? Pero influyen definitivamente en mí. Me sumerjo en los libros, los leo y me impactan, me transforman, me voy, ¿no? Y me quedo sumamente influenciado por lo que estoy leyendo en el momento en el que estoy leyendo, ¿no? Traiciono al autor cuando paso a otro y mi personalidad va como que moviéndose un poquito al ritmo de mis lecturas también. Esto me sucede y pues tal vez no es algo para sentirse orgulloso, pero pues finalmente así soy, así leo. Bueno, yo siempre quise tener una librería, ¿no? De chavillo fui lector.
vivir rodeado de libros. Y pues para mí el sueño era tener una librería, pero me la imaginaba muy distinta. Yo pensé que era un remanso de paz, donde te sentabas a tomar un cafecito, a leer lo que a ti te gustaba y que la gente llegaba sola y veía los libros y que pues no pasaba gran cosa, ¿no? Y bueno, no, es bastante más complicado que eso, ¿no? En relación a las librerías, Mar Adentro es una librería que tiene 5 años, ahora, en el 2022, ha cumplido 5 años, y que desde sus inicios eh, partió de ciertas convicciones o dogmas, si tú quieres. La primera, una librería, a mi juicio, no debe ser una bodega de libros en venta, sino más bien un espacio generador de contenidos. Debe ser un espacio de encuentro para lectores, para artistas y un lugar agradable para estar. Simplemente para estar, para ver libros y para convivir con otras personas que comparten con uno la afición por los libros. Generar contenidos, me refiero a las charlas, las conferencias, los conciertos, las pláticas y bueno, ahora estamos en el proyecto de hacer una editorial también en Mar Adentro. Hemos hecho por ahí algún videíto, no tan buenos como los de Barlovento, por supuesto, porque somos más modestos nosotros, pero bueno, la idea es esta, una librería debe generar contenidos y debe prestar también, es un negocio, y hay que vender libros y generar utilidades, pero al mismo tiempo hay una responsabilidad social que cumplir. Y en el caso de Mar Adentro, esa responsabilidad está relacionada con la formación de lectores. Aportar contenidos y formar lectores es una responsabilidad que buscamos tomarnos en serio y el hecho de estar cerca de bachilleres nos da una gran ventaja porque vienen jóvenes a leer libros, pueden leerlos sin necesidad de comprarlos, con el compromiso de no maltratarlos, sabiendo que esto va a despertar en ellos el interés por la lectura y sabiendo por experiencia propia que si te involucras con la literatura en la adolescencia, te quedas para siempre enganchado con los libros, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las convicciones que tenemos. O sea, los libros, las librerías deben generar contenidos. Deben ser un espacio que cree comunidad en torno a la librería. Los asiduos, los leales, los que visitan la librería con frecuencia, son personas que asisten no solamente para tomarse un café, para ver qué novedades editoriales hay o para platicar con los propios libreros, sino para tomar la librería como un espacio de convivencia entre personas que son finalmente afines en lo intelectual y en sus posiciones. Crear comunidad es otro de los cometidos que nos hemos propuesto y comunidad en torno al arte y la cultura. Por otra parte, el día de hoy y ante la emergencia de los libros electrónicos o de plataformas como Amazon, eBay, etcétera, uno puede tener acceso prácticamente a cualquier libro. Yo estoy convencido de que las librerías deben tener especialidades. En Mar Adentro la especialidad está relacionada con el mar, tanto desde el ámbito de la historia naval, la historia de las navegaciones, la historia de las armadas, la historia de la carrera de Indias, piratas, el galeón de Manila, lo que sea, como también desde el ámbito de la ficción literaria. Pero bueno, esta especialidad hace que el ambiente en la librería esté relacionado con estos libros y hay que buscar y seleccionar con mucho cuidado los títulos que nos permitan cumplir con esta especialidad que buscamos tener en la librería. La otra son los libros antiguos y raros, libros que son más bien para bibliófilos o para coleccionistas, libros que datan del siglo XVI en algunas ocasiones, ¿no? Y que son más bien rarezas, tenemos algunos libros manuscritos, etcétera, pero esto ya es pues una cuestión pensada para otro público, ¿no? O sea, nadie llega a una librería con 18,000 pesos en la bolsa a comprarse un libro del siglo XVII. Uno va con otras intenciones a la librería, ¿no? Sucede que a la librería o a las librerías generalmente vamos buscando y muchas veces no encontramos
pero siempre descubrimos. No encontramos aquello que buscamos, pero descubrimos cosas que no sabíamos que existían. Bueno, la librería nació bajo a contraviento y marea. Eh, Mucha gente decía no va a pegar. En Veracruz, en el puerto de Veracruz, la gente no lee. Ese es un mito que se inventaron los jalapeños seguramente, ¿no? De forma perversa, ¿no? Pero no hay tal, o sea, la gente en Veracruz, claro que lee, ¿no? Yo conocí gente muy interesante, particularmente a partir del Cazón, del proyecto de Gilberto Gutiérrez y su escuela de música tradicional veracruzana, del son jarocho. Eh, Pude acercarme en alguna ocasión, tal vez al reflexionario Mocambo. Pude empezar a conocer gente aquí y allá o en casa de Jaime Cruz, ¿no? En las fiestas que se organizaron, que dices, bueno, estos definitivamente son lectores. Y son personas que si les pones enfrente una librería, se van a ir a meter con toda seguridad. Eh, y así fue. Eh, Contra los vaticinios de que en Veracruz la gente no lee, que es un cuento chino, pues abrimos la librería y pues resultó que la gente, claro que lee, ¿no? Y empezó a llegar. Y empecé a conocer fotógrafos, empecé a conocer gente que hace teatro, empecé a conocer gente que hace música, gente que escribe, gente que está en las artes plásticas y gente que simplemente son diletantes y se refocilan con la cultura y con el arte y están en distintos eventos, ¿no? Entonces, sí, el espectro de personas que llegan a la librería es de lo más variado, de lo más variado. No solo para buscar libros. Hay gente que llega a buscar libros de autoayuda y pues los remitimos directamente a Sanborns o a cualquier otro lugar, porque nosotros no le entramos a eso. Hay gente que llega a proponer algunas cosas que nosotros decimos, bueno, pues va usted para afuera, pero inmediatamente. Recuerdo algunas personas que fueron a proponer que en la librería se hiciera un debate sobre hacer una estatua de Hernán Cortés, ¿no? Que para mi juicio es un genocida que se valió de la traición como herramienta para desbaratar una civilización floreciente y maravillosa, ¿no? Entonces, hacerle una estatua es algo así como muy raro, ¿no? Una idea verdaderamente perversa. Pero junto con estos marcianos han llegado también gente muy interesante, ¿no? A proponernos cosas y a darnos a conocer cosas sobremanera interesantes, ¿no? Podría citar muchísimos nombres, ¿no? Porfirio Castro, Emilio Cuevas, Armando Ruiz, Judith Hernández, Sara Benavides, Chava Flores, Gilberto Gutiérrez, en fin, bueno, son muchas las personas que se han acercado a la librería con alguna propuesta, ¿no? Ustedes mismos, Barlovento Films, ¿no? Para decirnos, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro, no? Y junto con estas personas que encuadran muy bien dentro del perfil de la librería y el proyecto de Mar Adentro, pues han llegado gente rarísima, ¿no? Gente, señoras que escriben libros que son punto menos que novelas rosas, se los autopublican y luego quieren que se los vendamos en la librería y pues decimos, no, pues, francamente esto no va, no está en nuestra línea, ¿no? Sin menoscabo de los méritos que pueda tener cualquier persona que emprende una actividad creativa, nosotros tenemos un perfil, ¿no? Y buscamos tener libros de cierto corte, ¿no? Con cierta calidad y con cierta orientación. Ujú. Entonces sí, definitivamente la experiencia de la librería Mar Adentro me ha permitido a mí en lo personal conocer y relacionarme con muchas personas en Veracruz de cuya existencia no tenía noticia y que me ha sido muy placentero y muy afortunado el hecho, ¿no? Me encuentro sumamente agradecido por esto. Las cosas han cambiado tanto, tan rápido, el mundo se ha vuelto otro tan deprisa que
creo que resulta prácticamente imposible hacer predicciones. Yo recuerdo en mi adolescencia haber visto la primera computadora. Mi hermano es científico y trabajaba ya desde entonces, muy jovencillo, de forma voluntaria y como aficionado, con tecnologías que a mí me parecían una cosa como del 007, ¿no? Tarjetas perforadas que contenían información, ¿qué es eso, no? Yo crecí en la época del celuloide, en la época del papel, el celuloide y las tarjetas perforadas, y muy rápido, sin darme cuenta, tenía en las manos un teléfono celular con capacidades increíbles, ¿no? No me di cuenta cuando pasó eso, pasó rapidísimo. El libro al que te refieres, del Faro, es un libro de crónicas que hace un grupo de chavos en Centroamérica, pero no en la Centroamérica nice, que podría ser Costa Rica, Panamá, sino más bien en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador. Y habla de las maras, y habla de cosas verdaderamente atroces que vivimos en México. Hay recuerdo por ahí alguno que habla sobre la presencia de los Zetas en Guatemala, y bueno, en fin, o sea, cosas bastante rudas. Viene también una cuestión de un cambio climático irrefrenable, ¿no? O sea, que parece avanzar y avanzar y avanzar ante nuestros ojos sin que haya medidas suficientemente enérgicas, sin que haya decisiones reales para tratar de detener esto, ¿no? ¿En qué mundo van a crecer mis hijos que el día de hoy tienen 7 años, ¿no? Y que el día de hoy pueden darse el lujo de estar un día en los arrecifes veracruzanos haciendo snorkel y viendo especies de corales y de peces, y la semana entrante estar en el bosque de niebla cerca de Coatepec, viendo unos árboles maravillosos en un entorno mágico, o en las zonas semiáridas cercanas al Cofre de Perote, etcétera? ¿Qué va a pasar, no? A veces, Jaime, creo que somos un tanto catastrofistas, por decirlo menos. En torno a tu pregunta, me viene a la mente ahora un libro de Martín Caparrós que se llama Contra el Cambio. Él, en algún lugar de ese libro, si no mal recuerdo, nos habla cómo la península ibérica estaba llena de bosques en alguna época, en la época del hombre de las cavernas. Aquello eran bosques y la madera de esos árboles era material de construcción para la vivienda, era el combustible para las fogatas, era el insumo básico para todo. Y si, decía Caparrós, si no mal recuerdo, alguna persona de estas épocas remotísimas viera la España de hoy día, diría, bueno, este es el desierto, aquí no se puede vivir. Y lo que pasa es que ahora hay recursos que en aquella época ni siquiera se concebían y ni siquiera se imaginaban. Y yo quisiera pensar que cuando mis hijos tengan 20 años, tendrán a la mano recursos que yo no puedo imaginar, que yo no puedo ni siquiera concebir el día de hoy, y que serán los adecuados para hacerle frente a estos signos del apocalipsis que tenemos tan a la vista el día de hoy. La inseguridad en México es galopante, es escalofriante verdaderamente lo que sucede en nuestro país. El cambio climático avanza irrefrenable, imparable. En fin, hay muchos signos que nos hacen pensar que lo que viene es una debacle apocalíptica, ¿no? Pero no sabemos también cuáles son los recursos con los cuales puedan contar nuestros hijos en el futuro, qué es lo que van a poder hacer que hoy día ni siquiera alcanzamos a concebir, y las ideas y las formas que tendrán para sortear estos signos del fin que ya se avecina y que estamos viviendo. Para mí, en lo particular, sí es muy rudo, por ejemplo, ver cómo se ha deteriorado la seguridad de mi país, porque yo fui un chavo que jugaba en la calle,
hasta las 10 de la noche, solo, sin que me cuidara nadie, y de repente salía alguna vecina y nos decía todos a sus casas y vámonos, sin pensar en que nadie te podía secuestrar bueno, eso no pasaba, ¿no? Hablaban del coco y del robachicos, ¿no? Pero pues eso era si no hacías la tarea, ¿no? Ya, ¿no? Y si te descubrían que no lo habías hecho. Si te descubrían que no habías hecho la tarea, te podía aparecer el coco, ¿no? Pero no, o sea, lo que vemos hoy es un escenario verdaderamente atroz, donde las cosas más horrendas suceden día con día y donde la gente empieza ya desde hace muchos años a habituarse, ¿no? A esto, ¿no? O sea, a que haya decapitados, a que haya secuestros, a que haya matanzas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues uno se pregunta cuál es el futuro, hacia dónde apunta todo esto, ¿no? Hacia dónde vamos, si siguen las cosas como van, porque lo cierto es que no han parado de ir de mal en peor. Pero bueno, tampoco sabemos cuáles serán los recursos con los que cuenten las generaciones jóvenes en el futuro y que hoy día pues no podemos todavía concebir o imaginar. Hay algo que yo no quisiera pensar, que no quisiera hacer, y es irme de mi país, y irme particularmente de Veracruz. Me imagino a mí mismo viviendo en la hermana República de Yucatán, tal vez, ¿no? O viviendo en Coatepec, tal vez, ¿no? Pero yo no me imagino a mí mismo viviendo en Suiza, ¿no? O en Suecia, o en Noruega, o en estos lugares donde las libertades que uno tiene para hacer un fandango hasta las 4 de la mañana escandalizando a toda la cuadra y pues sencillamente no son posibles, ¿no? Yo no me imagino a mí mismo viviendo fuera de México, que quiero tanto, y particularmente de Veracruz. No, esa no es una solución. Creo que si las cosas no nos gustan, debemos o aceptarlas sumisamente o luchar por cambiarlas, ¿no? Esas son las vías que tenemos, ¿no? Y yo le apuesto al cambio. Tenemos que buscar formas de hacer que las cosas sean mejores y que estas atrocidades que hoy día nos aquejan y nos acercan a un ambiente de apocalipsis, bueno, pues cambien. Tenemos que buscar la forma de que cambien y que el mundo sea mejor para nuestros hijos que hoy tienen 7 años. Pues yo creo que gracias por compartirnos, Rafa. Con eso, antes de que se acabe el rollo, ya no hay rollos, pero bueno, antes de que se acabe el rollo, nos quedamos. No, gracias a ti, Jaime, y gracias a Barlovento Films por haber hecho durante décadas ya, ¿no? Tanto y tan creativo, tan imaginativo trabajo para todos nosotros. Es para mí un gusto y un honor el hecho de que ustedes sean mis amigos y poder departir con Jaime, con Marisa, con Marianita, con Gus, el trabajo, la vida, el tiempo. Es para mí un placer estar con ustedes. Gracias a ti, Jaime.